Vamos a analizar ahora algunos problemas que tienen que ver directamente con la función tangente. Recordemos, independientemente de que aquí nos estén especificando qué es la función tangente, bueno, nosotros debemos de analizar qué es o cómo es el procedimiento que nosotros podemos aplicar para encontrar el resultado de lo que nos estén pidiendo, independientemente de la función que sea. En este caso nos dicen que es función tangente. Y bueno, nosotros sabemos que la función tangente para un ángulo X siempre va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas tres funciones, y digo estas tres porque anteriormente ya vimos seno y coseno, hay que aprenderlas para poderlas aplicar en el momento que se requiera. Ahora bien, directamente nos dice calcular el ángulo B. Aquí está el ángulo B. No lo conocemos, pero organizamos todo en torno a ese ángulo. ¿Qué es todo? Cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Entonces, aquí está mi ángulo. Cateto opuesto es 30. Cateto adyacente, con el que forma los 90 grados, 35. E hipotenusa, no me la dan, no me la piden. Entonces voy a obtener la tangente del ángulo. ¿Cuál ángulo? De B. No lo conozco, recordemos, cuando no lo conocemos es el A-1. Y la fórmula nos dice, cateto opuesto, 30, sobre cateto adyacente, 35. Como lo vamos a hacer en nuestra calculadora, ponemos los paréntesis. Entonces, lo realizamos de esta manera. Es shift tangente a la -1, paréntesis, de 30 entre 35, lo cerramos, es muy importante, e igual. Y aquí nosotros observamos que nos va a dar un ángulo, porque lo que estamos buscando es el ángulo B, de 40.6 grados. Recordando que si oprimimos nuestra función para desglosarlo en grados sexagesimales, este ángulo es 40 grados con 36 minutos. Y ese es el valor del ángulo B que me están pidiendo, de 40.6 grados. Ahora analicemos esta siguiente situación, donde nada más nos dicen calcular X. Aquí está X. Nos basamos en el ángulo. Cuando nos piden algo diferente, recordemos, diferente a un ángulo, nos basamos en el ángulo que sí se conoce. ¿Para qué? Pues porque es un dato más que nos va a facilitar este cálculo que nos piden. Y ya sabemos, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Entonces, el ángulo de 60 grados, cateto opuesto, 28. Cateto adyacente, con el que forma los 90 grados, que es X. Hipotenusa, no me la dan, no me la piden. Entonces, simple y sencillamente, como tengo cateto opuesto y me piden cateto adyacente, ya sé que la única función que trae estas dos variables, pues es la tangente. ¿Tangente de quién? De 60 grados, porque en él nos estamos basando. Y esto es igual a cateto opuesto, que es 28, sobre cateto adyacente, que es X. Ahora bien, aquí está lo que nos piden, lo que queremos calcular. Ya sabemos, cuando la incógnita está abajo, está dividiendo, pasa multiplicando. Y lo que está arriba, está multiplicando y pasa dividiendo. Entonces, X es igual a 28 entre tangente de 60 grados. Y lo que nosotros hacemos en nuestra calculadora es simplemente 28 entre tangente de 60 grados, y obtenemos que el valor de la longitud de X es 16.1 o 16.16. Es el valor de la medida de este ángulo, de este triángulo rectángulo. Y un ejemplo más, otra vez nos en calcular X, aquí viene X. Entonces, mi ángulo conocido es el de 35 grados. Cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Entonces, 35 grados, cateto opuesto, X. Y aquí están los 90 grados, cateto adyacente, con el que forma los 90 grados. Entonces es 25. Nuevamente, como repaso,
¿Cuál función tiene cateto opuesto y adyacente? ¿Por qué no tomo en cuenta la hipotenusa? Porque la hipotenusa no nos la dan, pero no nos la piden. Lo único que nos queda es cateto opuesto y cateto adyacente, y la única que trae estas dos variables es la tangente. ¿Tangente de quién? Bueno, de 35 grados, porque en ese ángulo nos estamos basando. Y esto es igual a cateto opuesto x sobre cateto adyacente, que es 25. Pero a diferencia del anterior ejercicio, ahora la incógnita está arriba. Cuando la incógnita está arriba, nada más quitamos la de abajo. La de abajo está dividiendo, pasa multiplicando, y nos queda x es igual a tangente de 35 grados, y el 25 pasa multiplicando. Y simplemente tomamos nuestra calculadora y hacemos tangente de 35 grados por 25, y esto es igual, x es igual a 17.5, y entonces la longitud de x es 17.5, y de esta manera es como podemos utilizar las funciones para el cálculo de las variables, llámense lados o llámense ángulos en un triángulo rectángulo.